Planeta sustentable. Una importante especie está en riesgo de desaparecer. La causa de todos los problemas ambientales en el mundo Por la rápida y progresiva liquidación es la falta de conexión medio ambiente y ser humano. del hombre. Actualmente presentamos los más altos niveles de extinción. Podcast sobre medio ambiente. Toda la humanidad va a padecer las consecuencias de esto. Las especies más raras están desapareciendo. Lo peor, que esto todavía se discute. Bienvenidos a Planeta Sustentable. Todos sabemos que el principal recurso más afectado es el agua. De esta manera, producimos las sinergias necesarias para la construcción de una conciencia sustentable multidisciplinar. El Papa Francisco dedicó su primera encíclica al medio ambiente. Buscamos generar conciencia para la comunidad. My name is Greta Thunberg. Brindamos nuevos contenidos, sea para todos y todas. What's your message to world leaders today? My message is that we'll be watching you. Cuidado ambiental. Amor por la naturaleza. En la última década, el aumento del uso de agroquímicos, especialmente el glifosato, se incrementó de manera alarmante en la Argentina. La altísima demanda de alimentos, la competencia productiva dentro de la industria alimenticia y las exigencias para abaratar costos en la última década provocó el aumento del uso de plaguicidas en la agricultura. En esta oportunidad, María Marta Calcopietro, junto al abogado Juan Ignacio Moreno, recorren el tema desde la mirada jurídica para entender de qué hablamos cuando decimos agroquímicos. Te presentamos Alerta Agrotóxicos. Hola Juan, ¿cómo estás? Todo bien, María Marta, ¿y vos? Muy bien. Bueno, el tema que nos convoca hoy tiene que ver justamente con los agrotóxicos y poder empezar a meternos en este tema, que es un tema que está mucho más presente en nuestra vida cotidiana de lo que imaginamos. Así es una temática que es mucho más común de lo que uno puede pensar porque estamos hablando sobre la alimentación. La alimentación es una actividad diaria que tenemos todos los seres humanos y nos lleva un poco a la forma en la cual se producen los alimentos. Muchas veces escuchamos algunas noticias recurrentes, cada tanto, de algunos medios de comunicación donde nos informan que se encuentran residuos de agroquímicos, agrotóxicos en frutas y verduras en el mercado central. Y esto también nos interpela para poder plantearnos y discutir y debatir qué sucede con la producción de alimentos en los campos argentinos. Me parece interesante también para los que están del otro lado que podamos entender bien la denominación, ¿no? Cuando hablamos de agrotóxicos, agroquímicos, ¿en realidad hay una manera más formal de nombrarlo o se puede utilizar cualquiera de estos nombres? Tenemos distintas formas de denominar a los agroquímicos. Algunas denominaciones fueron surgiendo por normativas. La denominación de agroquímicos se encuentra en la ley de la provincia de Buenos Aires, que es la ley 10.699, que nos habla sobre el uso y aplicación de los agroquímicos en la jurisdicción bonaerense. Luego tenemos otra terminología que es la de fitosanitarios, que va relacionada un poco a la ley nacional que hay sobre la gestión de los envases vacíos de agroquímicos. Esa es una cuestión que es interesante cuando hablamos de estas temáticas, que son problemas integrales que parten desde la producción de este agroquímico, la aplicación y luego la gestión de estos envases. Y tenemos por último una denominación que está más vinculada a las poblaciones que son vulnerables a este tipo de aplicaciones, de fumigaciones, que es la de agrotóxicos, donde se comienza a cuestionar la utilización de estos insumos químicos que no solamente afectan a la salud, al ambiente, sino que generan un impacto social. En la Argentina, el agroquímico clave es el glifosato. Se aplican más de 300 millones de litros por año. Y ahí me detengo también, Juan, porque arrancaste hablando de la alimentación, ¿no? Y me parece interesante cuando esos productos llegan a la mesa de todos los argentinos. Ya es difícil distinguirlos principalmente porque no sabemos cómo está elaborado ese producto que estamos consumiendo. Vos recién lo explicabas muy bien, esto que tiene que ver con esta utilización de estos agroquímicos en diferentes siembras, ¿no? Como para dar un ejemplo, pero me parece que es muy interesante empezar a entender que están mucho más presentes de lo que nosotros imaginamos. Sí, y en ese sentido pensar un poco históricamente cuándo han llegado. Partir que en la década de los 90, con un proceso neoliberal y una apertura de mercados, comienza a expandirse un modelo con un paquete transgénico, es decir, la utilización de semillas transgénicas,
los agroquímicos, los fertilizantes, para poder masificar la producción de los alimentos. Y de esta manera, este insumo químico se fue trasladando a distintas producciones. Hoy en día podemos hablar de la soja, que es el principal commodity y que genera las divisas para la República Argentina, más en este contexto de crisis económica y con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero también se ha expandido a otro tipo de producciones, a otro tipo de cereales y a un tipo de alimento que es diario en la vida de cualquier ciudadano, como son las frutas y las verduras. Podemos ver cómo en el cordón, por ejemplo, hortícola platense, se utiliza la aplicación de insumos químicos y cómo después tenemos noticias de distintos institutos de investigación, como son de Exactas, donde nos hablan sobre la presencia de agroquímicos en el agua, en las napas del cordón hortícola platense, que nos hablan de que llueve glifosato, una cuestión que en otros países tal vez es abordada de otra manera, porque tengamos en cuenta que acá hay mucho peso de grandes corporaciones y que lleva su tiempo poder regularizar, en este caso, la aplicación de los agroquímicos. Hay que entender también que esta aplicación de estos químicos cada vez ha sido más atractiva justamente para aquellos que se dedican a la producción de alimentos, lamentablemente. Y también siento que es por una falta de noción, por una falta del saber, de no entender el daño que puede producir. De hecho, tenemos casos emblemáticos en nuestro país donde los habitantes de diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires han terminado afectados por este tipo de químicos, y puntualmente me refiero a esta situación en donde hasta los propios trabajadores de los campos terminan siendo afectados con enfermedades a raíz de no saber, que no existe la explicación exacta para que se entienda lo dañino que puede ser ese producto mal utilizado. Tengamos en cuenta que este tipo de insumos químicos viene, como vos comentabas recién, María Marta, como algo inmediato, es decir, una solución donde tienen ciertos elementos, es decir, una receta, y se lo menciona como un veneno. Ya el término le va quitando un poco el peso y la peligrosidad que tienen estos insumos químicos, y es así como se van estableciendo grandes corporaciones en distintos municipios bonaerenses. Entonces van generando una cercanía y tienen una influencia mucho mayor que otras empresas en la vida diaria, en inversiones, en fundaciones, en carreras, en cualquier tipo de actividad social, invierten este tipo de empresas. Entonces genera un cierto desconocimiento en la población y la cuestión de que esta es la actividad que sostiene al campo, que sostiene a la gente, que si no el campo se cae, si no produce de otra manera. Es así como han empezado a surgir distintos movimientos. Pero estos movimientos no solamente en la provincia de Buenos Aires, son movimientos a nivel federal. Pensar el caso del barrio Malvinas Argentinas, otras situaciones en Córdoba, reclamos por la instalación de empresas que vienen a fabricar estos insumos de agroquímicos, reclamos en Santa Fe, reclamos en Chaco, en Entre Ríos por escuelas fumigadas, acá en la provincia de Buenos Aires con el caso de Pergamino y una larga lucha que implicó también el procesamiento de funcionarios públicos, la detención de un aplicador de agroquímicos. Es decir, toda esta cuestión abarca a todo el país y vemos cómo se ha expandido esta frontera agropecuaria, esta sojización, a distintas zonas en las cuales antes no sucedía, y más viendo lo que sucede siempre últimamente, como es el caso de los incendios forestales, que es también una explicación para buscar un motivo y una razón de estos sucesos en el modelo productivo, que es sumamente intensivo y que requiere cada vez más de una porción de tierra que no tiene disponible. Sí, me parece muy interesante eso que marcabas, ¿no? Cómo unas cosas se van entrelazando con otras y lamentablemente el modelo de mal desarrollo que tenemos en nuestro país antes estaba centrado en algunas provincias nada más, hoy está casi en toda la Argentina, como vos decías, pero no solo en las hojas, sino que empieza a extenderse el uso de estos agroquímicos en otros productos. Lamentablemente, vos diste el ejemplo de la ciudad aquí de La Plata con el sector frutihortícola, pero también están en las napas, los encontramos en el aire, en la lluvia, como vos lo nombrabas. Me interesa saber si en la provincia de Buenos Aires tenemos jurisprudencia específica en donde haya algún tipo de prohibición para la cantidad que se usa de esto.
Bueno, otra cosa que iba recordando cuando estabas haciendo la mención de todo el impacto que genera esto, y ahora vamos a ir a una mención sobre jurisprudencia, es también la afectación que hay sobre la biodiversidad. Tener en cuenta que se afecta la salud, siempre lo hablamos de la salud de las personas, pero la salud implica también la prevención de la enfermedad, no solamente el transitar una enfermedad y tener los tratamientos adecuados. Y en ese caso, cuando hablamos de la biodiversidad, vemos cómo se ha afectado lo que son las cuestiones de las colmenas de abejas. Está la polinización, que es fundamental para los cultivos y que ha afectado a la zona apícola, es decir, a la producción de la Argentina, que es tan importante como en la miel. Y también lo vemos en cuestiones de afectar lo que son cultivos autóctonos. Esta idea de que esto tiene que matar todos los yuyos claramente genera un impacto nocivo en toda la biodiversidad. Y lo vemos claramente en los cambios que hay en las temperaturas. En el clima, esto de tener temperaturas tan altas en verano tiene cierta noción y vinculación con esto de los incendios, de los modelos productivos. Y en ese sentido, con casos de jurisprudencia, sí hubo algunas situaciones en Entre Ríos donde se establecieron limitaciones, pero siempre tenemos que tener en cuenta la diferencia nuestra del derecho con otros países que tienen otras legislaciones en las cuales un caso jurisprudencial sienta precedente y establece un límite, es decir, a partir del cual eso se aplica para todas las situaciones que se vayan suscitando. Eso es lo que da jurisprudencia, por decirlo, no necesariamente una ley específica. En este caso, como es la República Argentina, requiere de normativa específica. Si hablamos de otros países que tienen otro sistema de organización judicial, vemos que ellos, el caso jurisprudencial que establezca, por ejemplo, 1000 metros de limitación, se va a aplicar para todas las situaciones que se susciten en un tribunal. Se entendería que en el caso del cual un tribunal superior de una provincia establezca un límite, va a seguir el mismo criterio para todas las controversias que tengan. Pero bueno, no siempre sucede de esta manera porque hay que ver cada una de las características. Teniendo en cuenta que nuestra provincia se rige más, la provincia de Buenos Aires, por la normativa específica, que es la ley 10.699, que solamente establece limitaciones de 2 kilómetros para fumigaciones aéreas. Pero vemos que esa limitación no se cumple. Entonces, otra cuestión que trae esa normativa es el poder de policía, es decir, el control que tienen la provincia como los municipios en establecer distancias para las fumigaciones. Y es así como las ordenanzas municipales toman ese peso, esa mayor jerarquía y pueden, conociendo la problemática de su localidad, establecer esas limitaciones y restricciones. Como pasó, por ejemplo, con San Antonio de Areco, que estableció una prohibición en la fumigación aérea. ¿Por qué hizo esto? Porque hicieron un estudio, un relevamiento con la Universidad de Santa Fe. En ese momento un intendente propuso que se haga un estudio de casos de cuáles eran las enfermedades que se presentaban en zonas aledañas a campos donde se practicaban las fumigaciones. Y se detectó una gran cantidad de enfermedades vinculadas al cáncer, y en lo cual también, con otras problemáticas, derivó en esa ordenanza que prohibió la fumigación aérea. Es un hito histórico en la provincia de Buenos Aires porque no es frecuente, y más sabiendo que hoy en día la fumigación aérea está en todo el país. Desde el año 1996 la cantidad de pesticidas que se aplican en el país aumenta permanentemente por la extensión de cultivos de semillas genéticamente modificadas. Estos cultivos cubren 30 millones de hectáreas de un territorio donde viven, en pequeñas ciudades y pueblos, más de 12 millones de personas y 3 millones de niños. Ahora, pensaba, más o menos lo tocaste por arriba, pero pensaba en la jurisdicción de otros países y este tipo de agroquímicos que aquí en la Argentina se utilizan, en otros países está prohibido, y aquí la Argentina tiene como demasiada alta la permisión, la cuestión de permisos, por decirlo de alguna manera. En realidad, aquí se permite mucho más que lo que se permite internacionalmente. Sí, es así, es una problemática que requiere el debate, también entendiendo la gran cantidad de producción de alimentos que tiene la República Argentina, el territorio, la fertilidad de los suelos, que implican que se produzca alimentos en cualquier región. Pero tenemos algunos casos, como es el de México, que ellos han establecido una restricción de cara al 2024, donde se va a terminar prohibiendo la utilización del glifosato. También la Comunidad Europea ha planteado este tipo de condiciones, y entender que en cierta medida, si se van dando estas restricciones a nivel internacional, en algún momento van a venir
condiciones sobre el alimento que se quiere exportar. Es decir, si se quiere exportar cierto trigo, van a pedir cierto trigo de calidad que justamente no esté vinculado a la utilización de estos insumos químicos y que tenga una trazabilidad. Por eso es momento de ir analizando no solamente la transición a la agroecología como una alternativa, sino pensar en la regulación y en estas restricciones progresivas. Tal vez entender esto, que la restricción no puede ser inmediata por las cuestiones y los intereses que hay en el campo, y porque no puede ser inmediato ya la transición, sino que requiere de un tiempo, pero es necesario pensar en regulaciones que establezcan metas, objetivos, porcentajes en los cuales cada año se puede ir haciendo una reducción sobre estos insumos para terminar de utilizar estos agroquímicos que afectan tanto la salud, al ambiente y a los alimentos. Hace un tiempo atrás, buscando información sobre esto, encontraba que muchas de las divisas en dólares que se van del país también tienen que ver con esto, ¿no? Con la necesidad de comprar estos agrotóxicos, de implementarlos en la siembra, y que a veces ahí el propio productor, digamos, lo tiene como un gasto, pero como un gasto necesario, como que no están abiertos a una transición como la que vos decías, y era sorprendente la cantidad de, el número que reflejaba esa cantidad de agroquímicos que inevitablemente se compran en otro país, no se compran aquí, y que lo siguen, esa práctica la siguen utilizando. Pensaba en esto último de la agroecología, ¿no? Este camino de transición al que deberíamos empezar a mirar, empezar a meternos. Hay mucho campo en nuestro país que va hacia eso, pero bueno, siempre el peso de la soja, de otros tipos de plantaciones son mucho más fuertes, también en el contexto económico, ¿no? En el que vivimos. Sí, también creo que para lograr un posicionamiento y una alternativa más atractiva para los productores se requiere de una industrialización en el caso de los bioinsumos, que son alternativas, ¿no?, a los agroquímicos, es decir, estos insumos naturales que son desarrollados con microorganismos, que hay un estudio sobre la naturaleza, sobre el ambiente donde se van a aplicar. Pero si quedan como una propuesta solamente una universidad, el alcance va a ser muy chico, muy poco, y se va a requerir en este caso de que haya políticas públicas que incentiven esa industrialización. Hay un caso concreto que sí tenemos, que son los casos de las biofábricas, que se ha desarrollado una biofábrica en la localidad de Mercedes con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y sí tuvimos una normativa específica que creó un observatorio técnico de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires, que relevó los diferentes artículos sociales, jurídicos y ambientales sobre esta problemática de agroquímicos, como para tener una buena fuente de consulta, pero que le queda una etapa posterior que implique justamente la regulación sobre estos insumos, teniendo en cuenta la afectación del ambiente, pero también otra problemática que es la jurisdicción, es decir, cómo en cada municipio se tiene que adecuar esa regulación y no hacer una regulación tal vez tan genérica, sino analizar. Bueno, Juan Ignacio, muchísimas gracias. Creo que este tema es un tema que da para seguir charlando porque todo el tiempo aparece más información, pero me parece que pudiste meternos en esto y pudiste de alguna manera ayudarnos a entender de qué se trata cuando hablamos de agroquímicos, agrotóxicos y lo dañino que son y el camino necesario que necesitamos hacia una transición más ecológica. Muchas gracias, María Marta. Planeta Sustentable, los podcasts de Hacia Dónde Vamos. La conexión entre las personas y el ambiente, el derecho de todos y todas a vivir en un ambiente sano y la importancia de involucrarse para abordar los principales temas que enfrenta nuestro mundo es primordial a la hora de pensar un planeta sustentable. Por eso, si llegaste hasta acá, te contamos que todos los sábados a las 14 horas nos podés escuchar en Hacia Dónde Vamos, nuestro programa sobre medio ambiente en FM 97.1. María Marta Calcopietro, Lorena Calcopietro y Esteban Moral. Planeta Sustentable, conciencia ambiental.